Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso para el desarrollo de aplicaciones web con el framework Symfony 2. Bien, en el anterior video hemos tratado un tema bastante importante referente a Symfony 2, que es el ORM llamado Doctrine. Hemos creado también nuestra entidad desde la línea de comandos y asimismo también hemos generado y creado nuestra tabla users, por lo que estamos trabajando y desarrollando nuestro módulo de usuarios. En esta nueva lección vamos a enfocarnos un tanto más en lo que son las vistas y en concreto en un motor de plantillas propio del framework llamado Twig. Como siempre, antes de arrancar con la lección, quiero invitarles a que visiten mi blog www.edsonmm.com. Acá en esta página estoy almacenando todas las lecciones del curso que estamos llevando, que es de Symfony 2. Acá pueden ver de manera ordenada cada uno de los contenidos del curso y también algunos artículos interesantes. Pueden también enviar cualquier duda o sugerencia a mi cuenta en Twitter, @edsonmgoz. Y bueno, ahora sí vamos a entrar con la lección. Como bien decía en la presentación, en esta lección vamos a tratar un tema muy importante y nos vamos a enfocar un tanto más en las vistas y en lo que es en concreto el motor de plantillas Twig. Primeramente definamos, ¿qué es una plantilla? Una plantilla en general es simplemente un archivo de texto que se puede encontrar en formato ya sea HTML, puede ser XML o CSV. Ahora, si hablamos de una plantilla PHP, nos referimos a un archivo de texto analizado por el lenguaje PHP, que va a contener una mezcla de texto con código PHP. Generalmente, las vistas pueden contener un código HTML y también código PHP. Pero Symfony tiene integrado un lenguaje de plantillas mucho más potente llamado Twig. Este motor de plantillas nos permitirá dividir completamente lo que es la lógica del negocio y la capa de presentación de nuestra aplicación. Así también, cuando nosotros trabajemos en equipo, nuestras plantillas estarán escritas en Twig y van a ser más amigables para los diseñadores, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros no vamos a mezclar lo que es la lógica con PHP con lo que son la parte de presentación. Acá, como siempre, yo me encuentro en la documentación oficial de Symfony y en concreto en el apartado de las plantillas. Es bastante extensa esta parte, pero muy bien explicado. Yo les recomiendo, como siempre, la fuente oficial, que es la documentación del framework. Acá también me encuentro con la web oficial de lo que es el motor de plantillas Twig. Entonces acá también está la parte de la documentación, está bastante documentado, tiene muchas opciones Twig, nos va a proveer de muchas sentencias, el cual va a facilitar la manera en que nosotros vamos a presentar nuestras vistas. ¿Correcto? Entonces, acá yo me encuentro en mi proyecto de asignaciones. Si se acuerdan, en el anterior video hemos trabajado en una acción llamada Index Action y también en una acción llamada View Action, en el cual nosotros hemos recuperado ciertos registros de usuarios de nuestra base de datos y lo hemos presentado, pero en este caso todavía no hemos usado lo que son las plantillas y simplemente lo hemos hecho con el objeto response, como podemos ver acá donde lo estoy marcando. Entonces es ahora donde vamos a hacer uso ya de las plantillas y trabajando en concreto con nuestras vistas, que debería ser la manera correcta de trabajar. Entonces voy acá a comentar lo que hemos trabajado para mostrar de manera rápida nuestros usuarios con el objeto response, que en concreto llegaría a ser toda esta parte. Lo voy a comentar por si más adelante ustedes quieren verlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Nosotros vamos a renderizar a partir de esta acción llamada Index Action hacia una vista. ¿Y dónde se encuentran nuestras vistas? Como bien les indicaba acá,
nos encontramos dentro de nuestro bundle llamada User Bundle. Y acá hay un directorio llamado Resource. Y dentro de este directorio podemos encontrar un subdirectorio llamado Views. Acá tenemos una carpeta llamada Default, que es la carpeta que nos crea por defecto el framework, pero acá nosotros podemos crear un nuevo directorio, el cual lo vamos a hacer en un momento. Inicialmente quiero explicarles cómo nosotros vamos a renderizar a partir de nuestra acción hacia nuestra vista que va a contener la plantilla con Twig. Y eso lo vamos a hacer con un método llamado render. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Acá voy a escribir return this y voy a llamar a un método llamado render, el cual entre paréntesis lo que voy a mandar como parámetro inicialmente es hacia dónde estamos apuntando nuestra vista. En concreto se va a encontrar dentro de nuestro bundle. Entonces voy a llamar a mi bundle, seguido de 2 puntos, vamos a indicar en qué directorio se va a encontrar. Obviamente todas nuestras vistas se van a encontrar dentro del directorio Views que les indiqué hace un momento. Entonces dentro de este directorio Views nosotros vamos a crear una carpeta llamada User y por eso lo estamos definiendo acá de esta manera. Seguido de esto vamos a definir el archivo al que nos vamos a dirigir, que llegaría a ser nuestra vista. En este caso lo vamos a llamar index.html.twig, que es la manera como nosotros debemos definir nuestras vistas si es que vamos a utilizar el motor de plantillas. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy utilizando la palabra index, que es como lo estoy llamando a mi vista, y eso por convención, ya que si se dan cuenta nosotros también tenemos definida nuestra acción como index. Entonces, a partir de ahora, cada acción que nosotros vayamos a definir que va a redirigir a una plantilla, debemos llamarlo con el mismo nombre de la acción. Y listo, entonces acá ya le hemos indicado que esta acción va a renderizar hacia un archivo index.html.twig. Seguido de una coma, como siguiente parámetro, nosotros vamos a mandar a partir de un arreglo el valor que nosotros queremos enviar hacia nuestra plantilla, que en este caso es lo que estamos recuperando en la variable users. Entonces acá, como estamos tratando con arreglos, voy a mandar una clave llamada users y dentro de él el valor que contiene, mejor dicho, los valores que contienen nuestra variable users. Y listo, con esto ya estamos renderizando a nuestra primera vista. Como bien les indicaba, tenemos que dirigirnos acá a nuestro bundle, al directorio views, y acá podemos crear un directorio llamado user, tal como lo hemos indicado en nuestro controlador. Posteriormente vamos a crear la plantilla que hemos definido, obviamente index.html.twig. Voy a aquí crear un nuevo archivo y lo voy a llamar index.html.twig. Repito, esta es la manera como nosotros debemos definir nuestras vistas si queremos trabajar con el motor de plantillas. Y acá como prueba, por ejemplo, voy a poner hola desde index. Listo. Lo guardo con control S y si acá actualizamos nuestra vista, recuerden la ruta user/index y podemos observar acá que nos ha renderizado de manera correcta, hola desde index. Si nosotros vemos el código fuente, podemos encontrar por el momento solamente el texto que hemos indicado en nuestra vista. Entonces con esto ya estamos verificando que estamos renderizando correctamente nuestra vista, pero acá lo que necesitamos es recuperar nuestros usuarios. Entonces para ello acá vamos a crear una estructura básica de HTML para mostrarles el potencial del motor de plantillas Twig. Antes de comenzar a crear nuestra plantilla, es importante aclarar que el motor de plantillas Twig está compuesto por 3 tipos de sintaxis, y acá mismo en la documentación lo podemos observar. La primera es las 2 llaves de apertura, seguido de un valor y terminándolo en 2 llaves de cierre, el cual nos va a servir para imprimir una variable o un resultado, lo que generalmente lo haríamos con PHP con el famoso echo. Posteriormente tenemos la llave de apertura, seguido del signo de porcentaje, creamos el respectivo valor y cerramos con el signo de porcentaje y una llave de cierre. Este nos va a servir para controlar la lógica de la plantilla y trabajar, por ejemplo, con bucles for, como acá lo indica en la documentación.
Y tenemos una última sintaxis, que es la llave de apertura, el signo de hash o gato, seguido de un valor, y lo terminamos con el signo de hash o gato nuevamente y la llave de cierre, el cual esta última sintaxis nos va a servir para poder agregar comentarios en nuestras plantillas. Entonces es bastante importante aclarar esta parte para que podamos comprender la creación de nuestra plantilla. Entonces volvemos acá a nuestro archivo index.html.twig y podemos empezar a crear nuestra estructura. Inicialmente voy a crear una estructura básica HTML. Acá puedo crear un título de nuestros usuarios llamado users, y acá voy a crear una tabla. Va a ser una tabla sencilla donde acá puedo ingresar un border igual a 1. Posteriormente podemos ingresar una etiqueta tr y dentro de él podemos poner los encabezados con la etiqueta th y voy a generar 8 etiquetas. ¿Correcto? Vamos a poner los valores que queremos recuperar. En este caso va a ser el username. Después queremos recuperar el first name. Después queremos recuperar el last name. Después también vamos a querer recuperar el email. Después necesitamos el role y sus respectivas fechas, created y updated. En esta última vamos a poner los actions, que van a ser las respectivas acciones cuando tengamos nuestros registros de usuarios, que pueden ser el de view, el de edit y el de delete. Correcto, ya tenemos nuestras cabeceras. Y acá vamos a empezar mostrando ciertas características del motor de plantillas. Como les indicaba, la primera sintaxis es de llave y el signo de porcentaje, el cual nos va a indicar y podemos ingresar lo que es la lógica dentro de nuestra plantilla. Lógica como pueden ser ciclos for, ciclos while, también podemos utilizar condicionales if else con su respectiva sintaxis. En este caso, como queremos recuperar los usuarios, vamos a utilizar un ciclo for. Entonces acá voy a utilizar un ciclo for user in users. Y acá voy a cerrar el ciclo. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de este ciclo for, con la sintaxis de Twig, estamos queriendo ejecutar un ciclo a partir de nuestra variable users, que lo estamos mandando desde nuestro controlador. Y esto lo vamos a guardar en una variable user que posteriormente dentro de este ciclo nosotros lo vamos a ejecutar para mostrar nuestro registro de usuarios. Entonces posteriormente acá puedo generar otra etiqueta tr y dentro de este 8 etiquetas td para ir generando cada uno de nuestros registros. Inicialmente tenemos que recuperar el username. Entonces, ¿cómo lo vamos a recuperar? Imprimiendo el valor del nombre de usuario. Y para ello vamos a utilizar la sintaxis de doble llave. De esta manera. ¿Correcto? Y ahora, ¿qué vamos a imprimir? Inicialmente la variable user.username, que corresponde al nombre del usuario. Y es de esta manera como nosotros vamos a ir recuperando con el punto los valores de nuestros respectivos registros. Entonces, para no hacer esto tedioso, voy a copiar acá y vamos a ir recuperando cada uno de nuestros registros. Acá va a ser el first name. Correcto. Acá va a ser el last name. Acá va a ser el email. Acá va a ser el role. Acá las respectivas fechas. Incluso acá, seguido de una barra, nosotros podemos dar formato a la fecha con la sentencia date. Y acá podemos formatear nuestra fecha con día, mes y año, por ejemplo, seguido de la hora, ¿no? Pueden utilizar el formato que ustedes deseen. Voy a copiar esto mismo para poner la fecha de actualizado, que generalmente llegaría a ser update at. Correcto, entonces ya tenemos la fecha con su formato correspondiente y acá podemos ingresar las acciones que pueden ser unos enlaces.
van a ser unos href. Por el momento no lo vamos a enlazar a ningún lado, esto lo vamos a dejar para más adelante. Y podemos ingresar un view, voy a copiar esto mismo, podemos ingresar un edit y podemos ingresar un delete. Les reitero, dentro de nuestro módulo de usuarios vamos a trabajar bajo un sistema CRUD, el cual nos va a brindar todas estas funcionalidades. Entonces ya tenemos dentro de un ciclo for cada uno de los valores de los registros que queremos generar. Si acá voy y actualizo mi vista, podemos observar una tabla básica con su título, su encabezado y cada uno de los registros correspondientes a nuestra base de datos. Entonces, como pueden observar, acá tenemos una estructura bastante básica, pero muy limpia, trabajando con el motor de plantillas Twig. No estamos mezclando nada de código PHP, estamos utilizando únicamente las sentencias de Twig. Acá podemos jugar un poco más. Por ejemplo, podemos trabajar ya con un condicional llamado if, ¿no? Lo que generalmente se utiliza en PHP. Por ejemplo, podemos trabajarlo acá en el rol. Si se fijan, acá en rol nos está mostrando los roles correspondientes a cada uno de estos, pero no es tan descriptivo, ¿no? Quisiéramos que aparezca un administrator, un user, dependiendo del rol que tenga cada usuario. Entonces, eso lo podemos trabajar, por ejemplo, con un condicional. Voy a quitar todo esto. Voy a hacer un salto para que se vea más ordenado. Y acá, como les indicaba, vamos a abrir la sintaxis de Twig para ingresar lógica dentro de nuestra aplicación. Y acá voy a utilizar un condicional if. Entonces acá podemos ingresar un if user.role es igual a roleadmin. Entonces estamos diciendo si el usuario es de rol administrador, entonces acá con un strong podemos ingresar un nombre, administrator, por ejemplo. Acá podemos seguir utilizando más lógica. Podemos ingresar else if, por ejemplo. User.role es igual a role user. Cesamos, no debemos olvidar cesar. Entonces, si el usuario es de role user, podemos ingresar el texto user. Y acá no debemos olvidar cesar nuestro condicional con end if. Perdón, acá es porcentaje. Listo, vemos cómo nos resultó. Y acá podemos observar correctamente el rol de cada uno de nuestros usuarios. Si es un usuario administrador, le vamos a describir administrator, y si es un usuario user, lo vamos a describir como user. Entonces ya estamos jugando un poco más acá con las sentencias que nos provee Twig. Ya hemos utilizado un ciclo for y ahora hemos utilizado un conditional if con su respectiva sintaxis de este motor de plantillas. Pero esto no termina acá. Twig nos provee muchas características más. ¿Qué pasa si nosotros en cada una de nuestras vistas tenemos que utilizar una misma estructura? Por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestra aplicación tenemos 10 vistas y cada una de ellas va a tener un mismo footer, una misma cabecera o simplemente un menú? No sería tan óptimo que nosotros en cada una de nuestras vistas estemos repitiendo el mismo código, ¿no? Es más, si ahora vemos el código fuente de nuestra página, podemos observar la estructura que hemos definido en nuestra vista, pero esta no es una estructura HTML correcta. No tenemos las sentencias HTML, no tenemos el doctype, no tenemos el title, no tenemos la etiqueta body. Entonces, hasta ahora no lo estamos trabajando como debería ser. Para ello, nosotros podemos utilizar unas plantillas llamadas layouts, que generalmente van a ser trabajadas globalmente dentro de nuestra aplicación. Si nosotros nos dirigimos acá al directorio app, al subdirectorio resource y al subdirectorio views, podemos observar que tenemos un archivo llamado base.html.twig. Y podemos observar que este archivo contiene una estructura HTML correcta y aunque un poco básica, pero lo suficiente para que nosotros podamos generar un layout global, es decir, una plantilla global dentro de nuestra aplicación. Este archivo nos los provee Symfony al momento de instalarlo,
pero como les indicaba, es suficiente para que nosotros arrancamos trabajando de manera correcta con el motor de plantillas Twig. Es más, si se fijan, acá estamos utilizando sentencias Twig. Y un detalle más a fijarse es que estamos trabajando con puros bloques. Acá tenemos un bloque para el título, un bloque para las hojas de estilo llamado Stylesheets, un bloque para el cuerpo llamado Body y un bloque para los archivos JavaScript. Nosotros podemos crear los bloques que deseemos. Es más, estos solamente son nombres descriptivos que nosotros le podemos dar a los respectivos bloques, y esto con el fin para que en las vistas que nosotros vayamos a generar dentro de nuestros bundles llamemos a estos bloques y estos correspondan con el mismo nombre al archivo layout que vamos a utilizar. Entonces, para que me entiendan mejor, voy a crear un nuevo archivo que va a ser nuestra plantilla global, duplicando este archivo base.html.twig. Y en este caso lo voy a llamar layout.html.twig. Tenemos lo mismo, obviamente es un duplicado, y acá le podemos cambiar el título. Por ejemplo, podemos poner el nombre de nuestro proyecto, asignación de tareas. ¿Listo? Le vamos a poner un acento y ya tenemos el título dentro de nuestro layout. Obviamente, llamando a este bloque dentro de cualquier vista, nosotros podemos definir los títulos para cada una de nuestras vistas de nuestros respectivos bundles, pero no nos vamos a complicar por esto ahora. Únicamente quiero explicarles lo esencial, ya que más adelante en los próximos videos vamos a seguir utilizando este motor de plantillas para nuestras próximas vistas. Entonces, si se fijan acá seguido de esto, tenemos un bloque el cual va a definir los archivos CSS, los estilos. Lo vamos a dejar por el momento acá. Y acá, muy importante, dentro de la etiqueta body, tenemos un bloque llamado de la misma manera body. Y es en este bloque donde podemos ingresar todo nuestro contenido. Entonces, ya tenemos definido nuestro layout principal. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar nosotros desde nuestra vista que acabamos de crear, index.html? Inicialmente nosotros debemos llamar a nuestra plantilla global y eso lo hacemos con la sentencia extend. Voy acá a abrir mis sentencias para utilizar Twig y con la sentencia extend nosotros vamos a llamar a nuestra plantilla global, que lo hemos llamado layout.html.twig. Con esta sentencia nosotros ya estamos extendiendo, tal como lo dice, de nuestra plantilla layout. Pero aún no tenemos definido el bloque con el que vamos a trabajar, que en este caso el que nos interesa es este bloque dentro de la etiqueta body, para que nos coloque todo este contenido dentro de nuestro layout. ¿Cuál es todo el contenido de nuestra vista? Es nuestra tabla donde estamos mostrando nuestros usuarios. Entonces vamos a encerrar esta tabla en un bloque. Voy acá a abrir la sintaxis y voy a definir el block body. Y cuando terminemos todo el contenido que queremos mostrar, debemos terminar con la sentencia end block, que lo vamos a poner acá. Y de esta manera nosotros estamos encerrando en este bloque llamado body todo nuestro contenido de nuestros registros de usuario. Voy a guardar acá, control S, voy a guardar acá igual mi layout, control S, y si actualizo, podemos observar casi ningún cambio, a excepción de que ya nos ha cargado la barra depuradora de Symfony. Pero inicialmente, si nosotros nos fijamos acá en nuestra pestaña, tenemos el título que hemos definido en nuestro layout, y si nosotros nos fijamos el código fuente, podemos observar una estructura HTML correcta. Y con esto nos podemos dar cuenta que estamos extendiendo de un layout que nos está proveyendo de toda esta estructura. Y dentro del body, el contenido de nuestra vista index.html.twig. Entonces, esta es la manera correcta como nosotros debemos generar nuestras vistas. Así no repetimos código en cada una de ellas. Para finalizar el video, ¿qué les parece si agregamos una hoja de estilos básica? Esto con la finalidad de que entendamos un poco más el trabajo de los layouts. Si recuerdan, nosotros acá tenemos un bloque llamado Stylesheets, donde acá vamos a ir almacenando cada una de nuestras hojas de estilos. Voy a ingresar al medio de este bloque.
vamos a ingresar nuestra etiqueta link, el valor rel, y le vamos a decir que queremos nuestras hojas de estilos, que ya se va a llamar stylesheet, y posteriormente un href donde debemos indicar dónde se va a encontrar nuestra hoja de estilos. Y acá es donde vamos a utilizar otra sentencia de twig con dobles llaves de apertura y de cierre y con la sentencia assets. Y entre paréntesis lo que nosotros debemos indicar es dónde se va a quedar ubicado nuestra hoja de estilos. En este caso lo vamos a hacer dentro de un directorio public, seguido de esto dentro de un subdirectorio CSS y seguido de esto en un archivo style.css. ¿Y dónde se va a quedar ubicado entonces este directorio? Esto lo vamos a llamar dentro de nuestro directorio web, y dentro del mismo vamos a crear un directorio llamado public, como lo estamos indicando en nuestra ruta. Dentro de este vamos a crear un directorio llamado CSS para tenerlo más ordenado, y dentro de esto un archivo llamado style.css. Correcto, ¿por qué lo estoy haciendo dentro de la carpeta web? Porque si recuerdan, cuando hemos tocado la parte de estructura de directorios, la carpeta web es la parte pública de nuestra aplicación. Entonces, ¿eso qué implica? Que vamos a tener acá todos nuestros archivos públicos. Y esto incluye los archivos CSS, también podemos guardar los archivos JavaScript. Ojo, esto va a ser de manera global, ya que independientemente cada bundle igual puede tener sus propios archivos CSS y JavaScript. Entonces, acá ya tengo mi hoja de estilos. Podemos hacer la prueba con un H2 y dándole un estilo, por ejemplo un color orange. Listo, guardamos con control S y si actualizamos, y podemos observar que nuestro título, que lo hemos encesado en un H2, se nos ha coloreado de naranja. Si nosotros abrimos el código fuente de la página, podemos encontrar acá, verificamos, correcto, es un H2, y acá podemos también verificar que se nos ha llamado a nuestra hoja de estilos style.css. Si lo abrimos, podemos encontrar nuestra estructura de hoja de estilos, todas nuestras reglas correspondientes. Entonces, de esa manera, ustedes pueden darle los estilos que quieran a nuestra tabla donde estamos generando nuestros usuarios. Entonces, con esto les estoy demostrando la potencialidad que tiene el motor de plantillas Twig, trabajando con layouts y extendiéndolo desde nuestras vistas. Recuerden, revisar siempre la documentación oficial de Symfony, donde acá van a poder encontrar muchas más sentencias referente al motor de plantillas Twig. También pueden referirse a la documentación oficial del motor de plantillas, donde van a encontrar a mayor detalle cada una de estas sentencias. ¿Correcto? Entonces ya tenemos trabajadas nuestras vistas correspondientes a partir de nuestros layouts. Bien, este video lo vamos a dejar acá y hemos aprendido a manejar básicamente el motor de plantillas Twig. Más adelante vamos a seguir utilizando otras sentencias que van a ser en su mayoría nuevas sentencias. ¿Y qué les parece si como una pequeña asignación ustedes van definiendo la vista para nuestra acción View Action y van generando nuestro registro de usuario correspondiente? Entonces espero como siempre que el video les haya sido muy útil. No olviden visitar mi blog www.edsonmm.com y cualquier pregunta o sugerencia dentro de mi cuenta en Twitter @edsonmgoz. Eso sería todo por este video y conmigo nos vemos hasta la próxima.